Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas. Lucas, capítulo 2, versículos 39 al 52. Ya la semana pasada alcanzamos a leer el versículo 39 y 40. Pero vamos a estar revisando toda esta parte. Yo les decía, hermanos, es bien importante que nos sentimos, empezamos a ver la gracia de Dios en la vida de Lucas como una persona que quiere dirigir, que quiere enseñar, que quiere discipular, porque empieza a tomar datos históricos. Ustedes lo van a poder palpar en el capítulo 3, en el primer versículo, hermanos, nuevamente nos da una referencia histórica para que podamos nosotros investigar, o las personas que están viviendo en ese tiempo investiguen si así sucedió y qué estaba pasando. En este momento, hermanos, yo les decía también que Lucas, hermanos, es el único que toca la infancia de Jesucristo, ¿sí? Y en esa infancia, hermanos, alcanzamos a ver la gracia de Dios en palabra, hermanos, y en conocimiento, porque muchos de ustedes han oído y a lo mejor les ha tocado ver, hermanos, libros acerca de la infancia de Jesús, que cuando Jesús era chiquito agarraba masa y hacía pajaritos y conejitos, y porque era un niño y tenía ganas de jugar, ¿no? Muchos de ustedes lo han leído, ¿sí o no? Y a lo mejor nos vamos con la pinta de que así es, pero hermanos, cuando Jesús era un niño, o cuando está creciendo este niño, Lucas sí se mete en ese punto y nos va a decir, bueno, quiero que entendamos una cosa, ¿cómo crecía Jesucristo cuando era pequeño? Y dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 40 del capítulo 2. Y el niño, ¿qué dice? Crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. O sea, no tenía, hermanos, no tenía por qué Jesucristo en su infancia hacer otra cosa sino crecer y llenarse de conocimiento, sabiduría y gracia con el Señor. No hay otra cosa, ¿sí? No hay nada de que como se sentía solito al jugar, hacía un montón de conejitos a su alrededor o osos y se ponía a jugar con ellos, ¿no? El niño tenía una función y un trabajo. Su trabajo era crecer y llenarse de conocimiento y sabiduría. Para hacer milagros y grandes proezas iba a llegar su hora y el ministerio cuando él comenzara a predicar el evangelio. Antes no iba a hacer nada, ¿sí? Porque si no, su mamá, muchas cosas, ustedes se van dando cuentas, no hubieran sido sorprendentes para su familia alrededor. Pero en ese momento nosotros debemos entender que cuando el niño Jesucristo iba creciendo, o el Señor Jesucristo estaba creciendo y era un infante, él crecía en conocimiento y gracia para con Dios y para con los hombres, y se fortalecía, y iba a ser un hombre que iba a comenzar un ministerio más adelante, pero no estaba, hermanos, haciendo milagros de pequeño, y tampoco estaba haciendo otras cosas. Esto, hermanos, es porque estamos viendo y terminando la presentación de Jesucristo en el templo, de los versículos 21 al 38, ¿sí? Y era un infante, hermanos, era un niñito, un pequeño, ¿sí? Pero ya cuando tocamos el capítulo 2, versículos 39 al 52, ya Jesús es ya está en la adolescencia, ya tiene 12 años, hermanos. Ya está, hermanos, a los 12 años. Jesús, y viene otra vez, ¿y qué hacía Jesús? Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años,
subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. A esa fiesta fue mucha gente y fueron parientes y familiares de él, ¿ok? Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, ¿no? Ahí dicen, para que vean que hasta María y José también se les perdió una vez el niño, ¿no? ¿Cuántas veces se les ha perdido su hijo, hermanos, en el centro comercial o en cualquier lugar? Bueno, no se vaya. Aquí también hubo ese momento, hermanos, ¿sí? Ya venía, decía, bueno, ¿cómo me pasó a mí? Bueno, le pasó a María y a José, hermano. Se confiaron de que estaba con el pariente y se les perdió el niño. Pero fíjense ustedes que estas costumbres que se tienen, ¿no? Desde hace mucho tiempo, yo quiero decirles, hermanos, que también las costumbres de ese Medio Oriente, hermanos, son similares a las costumbres de México. Las familias son muy unidas. Las familias sí tienen esa unidad y esa relación familiar. No como otras familias ya de más Europa y más de aquellos lados. Ustedes saben que Estados Unidos es de migración europea, ¿no? No son netamente americanos, sino todas esas personas viven con un poquito más de frío, ¿no? Pero las personas del Medio Oriente son más familiares. Entonces dicen, pues venimos todos los tíos, todos los primos, todos los hermanos, y vayan a andar. Era un niño, crecía, se fortalecía y podía estar con la prima, con el tío, lo que sea. Y los papás se confiaron porque la bola era grande. Dijeron, vamos. Ya después de un día, dicen, pues vamos a buscar al niño, ¿no? Y después de un día ya de avance de camino, empiezan a buscar a este niño y no está. Entonces, ¿qué dicen? ¿Saben qué? Nos regresamos. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Ya pasó el tiempo, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Imagínense, hermanos, un día de camino, ¿no? Se regresan y después de 3 días lo hallan, casi 5, de 5 a 4 días, Jesús había estado sin su papá. Usted 5 minutos y ya se le paró el corazón, ya cerró las puertas del sal, ya le llegaron, ya mandó a traer la policía y ya está esperando encontrarlo secuestrado, pelón y todo inyectado en el baño, ¿no? O sea, aquí llevan 4 días, hermanos, de 4 a 5 días de que Jesús no está con ellos. La mamá, claro, nos va a decir que es a veces la que más angustia tenía. Pero y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio, ¿qué? De los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. No estaba haciendo maripositas y las estaba echando a volar, no estaba sanando ranitas muertas o cualquier, no. ¿Qué estaba haciendo, hermano? Estaba aprendiendo. Los oía y les preguntaba. Los oía y les preguntaba. Y todos los que le oían se maravillaban, ¿qué? De su inteligencia y de sus respuestas. O sea, estaba en un diálogo, ¿no? No era un monólogo, no era Jesús solo, estaba en un diálogo. Le preguntaban, contestaban, ellos hablaban, él escuchaba y ellos se quedaban maravillados porque este niño, antes de ser el milagroso, el o aquello, era un niño que tenía que crecer en conocimiento y sabiduría para poder, hermanos, seguir compartiendo la palabra, no tenía otro trabajo que hacer. El trabajo que tenía Jesús de niño era ¿qué? Crecer en sabiduría y conocimiento. No era otro. Su tiempo iba a llegar, pero por lo mientras su trabajo era
crecer en conocimiento y sabiduría. Aquí, hermanos, en el siguiente versículo, bueno, los siguientes dos versículos, hay algo como que a mí, bueno, lo veo en la investigación de Lucas y se oye duro, hermanos, se oye difícil. Dice, cuando le vieron, se sorprendieron, cuando le vio a María y José, porque los que estaban ahí, hermanos, eran personas, se supone, muy inteligentes, muy letradas, conocidas y personas de alta alcurnia, porque son doctores de la ley y gente pues que no se roza con cualquiera, ¿no? Y el niño Jesús, o Jesús en esa infancia, pues es hijo del carpintero, es hijo de María, no hay más, recuerden, no es el adinerado, es el hijo del carpintero. Jesús también estaba aprendiendo carpintería, conociendo muchas cosas, y por lo tanto sus vestiduras tampoco eran las muy finas. Era un niño cualquiera, un niño de la clase baja, ¿sí? Un niño de los hijos de una persona con un oficio ahí, y no tenía, hermanos, tanto dinero. Pero aún así, estas personas estaban sorprendidas, y aún más los padres se sorprendían porque dicen, ¿cómo dejan a un niño como él estar entre esas personas? Pero eso, hermanos, tiene que ver mucho con lo que Jesús hablaba, ¿sí? Con lo que Él era. Porque no, hermanos, la ropa no le impedía tener una plática o un conocimiento a la altura de las personas. Lo que muchas veces aquí en México pensamos que no es de esa manera, no decir, bueno, el niño es pobre y su educación es pobre. ¿Ustedes creen eso? Que el niño sea pobre no quiere decir que no aprenda a leer y escribir y no aprenda a sumar. Si es pobre no quiere decir que va a ser pobre su educación. Si a lo mejor sus padres tienen esa idea y el niño también, pobreza de educación y pobreza de vida la va a tener. Pero no por no tener dinero o no por no tener esa capacidad económica, quería decir que el niño fuera pobre intelectualmente o en conocimiento. Y eso es lo que a veces no nos damos cuenta. El niño tenía, hermanos, una pinta de niño pobre, ¿no? A lo mejor. Pero sus respuestas y su sabiduría le daban, hermanos, el paso para estar con la gente más educada. Y no lo limitaban, hermanos, en su trabajo de aprender y de conocer. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo a su madre, porque era la que yo siento que estaba más angustiada: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Entonces ya le echaron la culpa de que el niño se había perdido por él mismo, ¿no? Es clásica mamá, ¿no? O sea, tú te perdiste por ti, te dije que te quedas aquí, ¿no? Y la mamá avanzó como 50 veces. ¿Dónde estás? Es que me quedé donde me dijiste. Y le echamos la culpa al niño, ¿no? Bueno, la mamá viene y le echa la culpa al niño de por qué les había hecho eso, ¿no? Y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo hemos buscado, y yo te hemos buscado con angustia. La mamá y el papá. Y Jesús responde, hermano: ¿por qué me buscabas? ¿Por qué me buscabas? No sabía que en los negocios de mi padre me es necesario estar. El versículo 50 nos dice una cosa: ellos no entendieron las palabras que les habló, porque el papá estaba ahí. O sea, en el supuesto de decir, bueno, yo estoy aquí, yo soy carpintero, yo no entiendo, ¿qué pasó? O sea, no entiendo. O sea, tu mamá y yo te estamos buscando y tú respondes con esta misma pregunta. La respuesta de Jesús fue una pregunta. La mamá le dice: ¿dónde? O sea, estamos buscando, ¿dónde andamos? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos has hecho así? Dice: ¿qué no sabes? Que yo tengo que estar, ¿sí?, aprendiendo de lo que mi padre hace, de lo que es el trabajo de mi padre.
de lo que ha sido el negocio, de lo que ha sido la historia, de lo que ha sido el conocimiento de mi Padre. Quiero saber qué tanto sabe la gente de mi Padre y de mí. Cuando trata el asunto, los negocios de mi Padre, ¿sí? No quiero decir en los business o en el trato, o sea, está diciendo en las cosas que su Padre ha hecho. Yo soy este Jesús y yo quiero enterarme. ¿Y con quién más me puedo enterar de lo que sabe el mundo de Dios si no es con quién? Con estas personas que se supone son las más educadas intelectualmente en el asunto de Dios. Doctores de la ley, ¿sí o no? Yo quiero saber qué tanto saben ellos de Dios. Y ellos le hacían preguntas a él, le respondía, él hacía preguntas a ellos y ellos les respondían. ¿Qué tanto sabe la gente de Dios? ¿Qué tanto sabe la gente de Dios? Porque yo puedo venir a la iglesia y decirle, oiga, ¿sabes qué? Hay personas que van a la iglesia, ellas han de saber de Dios. Quizás, ¿no? Llega la persona y le pregunta de Dios, ¿y qué termina diciendo? Espérame, le voy a hablar al pastor para que saque tu. Lo mismo estaba pasando aquí. No le puedo preguntar a mi madre, ni le puedo preguntar a mis hermanos, ni a mis tíos, ni a mis... ¿Qué es lo que saben de Dios a través de la historia? Porque ellos no tienen el conocimiento. Pero estos hombres que están en el templo, que son doctores de la ley y que son tan altos en esta esfera, deben de conocer de Dios. Y a mí me es necesario saber qué saben de Dios estas personas. Porque si realmente supieran de Dios, años después dijeran, ustedes son doctores de la ley y necesitan un médico. Ustedes no conocen realmente a quién, no conocen realmente a Dios. Porque si conocieras a Dios, ¿qué dice Jesús? Me conocerían a mí. Entonces, la primera sonda que se lanza, hermanos, en la investigación del conocimiento de Dios en este momento es esta. Jesús está viendo, hermanos, qué tanto saben los doctores de la ley, las personas que dirigen la iglesia en el tiempo judío. Quiere saber qué tanto saben de su Padre. ¿A quién puedo ir para aprender las cosas de Dios? Y Jesús da una respuesta. Se supone que estoy en un lugar que se llama, ¿en dónde estaba Jesús con estos hombres de la ley? Dice que estaba en el templo. Alguien quiere ir a buscar a Jesús, alguien quiere ir a buscar algo de Dios, alguien quiere que le cuenten de Dios. ¿A dónde creen que se va a dirigir? ¿A dónde? A un templo, ¿no? De repente llegamos al templo y el sacerdote está hablando de política, ¿no? Está hablando de esto, de aquello, pero no habla de Dios. No conozco a Dios, realmente no quiere nada con Dios y no conoce a Dios. Bueno, entonces me voy a otra iglesia y en otra iglesia me dicen cómo sanar mi economía familiar. ¿Y de Dios? Pues de Dios no sé nada, pero de hacer negocios un montón. De cómo hacer que tu dinero se multiplique un montón. De cómo hacer también sé, pero de lo que es Dios no lo conoce. ¿Sí? Y Jesús viene y dice, esto es necesario para mí. Saber en qué lugar yo puedo conocer cuánto saben las personas de Dios. Y se lo vuelvo a repetir, es triste a veces estar en una iglesia donde entra una persona a preguntar por Dios y la persona dice, permítame tantito, le voy a hablar al pastor para que saque sus dudas. A ver, pues ¿qué no vienes a la iglesia? ¿A quién le oras? ¿A quién le cantas? ¿A quién adoras? ¿No? De repente estás en la discoteca, ¿no? Imagínense ese joven en la disco, ¿no? Y dices, oye, a veces siento la necesidad de conocer a Dios. Ah, no te preocupes, mañana paso por ti, vamos a la iglesia. Increíble. Es que, y el otro día, imagínenselo, hermanos, gracias a Dios porque ayer me permitió Dios evangelizar en la disco a un joven y hoy está con nosotros, ¿no?
¿Y qué le pudiste contar de Dios? Nada, por eso lo traje a la iglesia, porque yo sé que aquí alguien le puede contar de Dios. Yo nomás me lo encontré en la disco. Estamos en un bar y empezamos a platicar de Dios y termino invitando a mi amigo a la iglesia donde voy, ¿no? Porque mi amigo tiene necesidad de Dios y en ese bar le vente, yo tengo un lugar donde conocen a Dios y donde te pueden hablar de Dios. Y está haciendo su labor de evangelista, ¿no? El joven ignorante que no conoce nada de Dios, pero dice, yo conozco un lugar donde te pueden hablar de Dios. Y lo invitan a la iglesia y él estaba en otro lugar. Y así les puedo contar un montón de historias, y no solamente en bares, en cantinas, también en fiestas, en reuniones, en cosas familiares, comiendo tacos, comiendo garnachas. Y cuando alguien les pregunta de Dios, cuando alguien les pregunta quién es el Hijo de Dios, lo primero que dicen, te invito a mi iglesia. ¿No le puedes hablar ahí de Jesucristo? ¿No le puedes enseñar el infierno y el cielo en ese momento? No. Lo tienes que llevar a tu iglesia porque tú estás en ese momento en donde no sabes nada, absolutamente nada, de quién es Dios. Y estás tan ocupado en tus negocios personales, tan ocupados en los negocios de tu vida, que no conoces los negocios de tu Padre. Le preguntas a la maestra que viene y conoce, y hermano, ¿usted qué? Yo soy de la sección 22, abiertamente, bendito sea Dios, y lo vende. No, no, o sea, no es por, o sea, para que lo entiendan y están, y yo soy este y usted, y yo doy la clase de historia y me sé la historia de México arriba y abajo y al revés y al derecho. ¿Nos puede citar el Salmo 23, por favor, hermano? No me lo he aprendido, hermano. Es una pena que usted sepa los negocios de todo el mundo, menos los negocios de su Padre. Porque es necesario que el Hijo de Dios esté ocupado también en los negocios de su Padre, no nomás en los negocios personales. Porque es una preocupación no solamente subir a la fiesta de los padres o de los tabernáculos, es una preocupación subir a un lugar para aprender de ese lugar. Porque la pregunta está hecha, ¿qué no sabes? Que me es necesario a mí estar en los negocios de mi Padre y saber los negocios de mi Padre. ¿Quién es su Padre, hermano? En este caso es el Padre de Jesús de Dios. ¿Es el Padre de ustedes? ¿Qué tanto sabemos de sus negocios? Algunos saben de sus negocios, que sana, ¿no? Que multiplica, que da, que hace, pero en realidad, hermanos, cuando siempre que una persona nos pregunta y oiga, yo quiero conocer a Dios, lo llevo a la iglesia, te invito a la iglesia, te voy a llevar con el pastor, te voy a decir con con fulanito, con menganito. Pero ¿qué tanto conocemos, hermanos, de lo que Dios ha hecho, hermanos, en la historia, de los negocios de nuestro Padre? ¿Qué tanto conocemos de los negocios de Él? ¿Por qué era tan importante que Jesús conociera eso? Porque es súper importante, porque el día de mañana, cuando yo me presente ante estos fariseos, ante estos saduceos y estos doctores de la ley, tengo todo en mis manos para hacerles ver que realmente no conocen a Dios. ¿Cómo le voy a decir a un testigo de Jehová que no conoce a Dios si yo estoy igual? ¿Han oído alguna vez hablar a un testigo de Jehová o platicar con él? Su plática es muy corta, ¿no? Muy doctrinalmente no tienen idea de lo que están hablando. ¿Sí? Podrías fácilmente hablarle de Jesucristo, pero no sabemos, hermanos, de qué hablar, porque nosotros no sabemos qué estamos haciendo. Un mormón, testigo de Jehová, son malos, sí, son una secta, sí. ¿Qué diferencia? Si nosotros mismos ni siquiera nos ocupamos de los negocios de nuestro Padre.
Es importante entender que los negocios de nuestro Padre son nuestros negocios. El conocimiento de Dios a través de la historia, de cómo Dios ha sanado, ha multiplicado, ha bendecido, es algo importante para nosotros, porque el día de mañana nosotros vamos a compartirlos de igual manera. Pero si no entendemos nada, y si no tenemos nada del conocimiento de nuestro Padre, vamos a quedar en la misma idea en la que se quedó María y José. María y José no tenían ganas de ser misioneros, hermanos, no tenían ganas de ser los pastores nuevos de ese tiempo, porque tenían una ocupación. José era carpintero y María era su esposa, y ella tenía que cuidar y hacer crecer a los niños. No tenían, hermanos, el deseo de estar ocupados en los conocimientos del Dios de Israel. Hasta que viene el Señor Jesucristo, muere y resucita en la cruz del Calvario. Cuando este evento se realiza y la iglesia se establece, es cuando la gente dice, se tiene que ocupar la gente en algo, y es en buscar a Dios. Ahora sí, los negocios del Padre son de todos. Tenemos que ocupar nuestro tiempo, nuestra vida, buscando a Dios en las reuniones, en los cantos, en la alabanza, en la congregación. Ahora sí, estamos preocupados por los negocios de nuestro Padre. Antes no había eso. Inicia la iglesia neotestamentaria y Lucas va a ser enfático en donde la iglesia está, ahí hay hombres conociendo a Dios, ahí hay hombres orando, ahí hay hombres esperando que el Espíritu Santo les hable, ahí hay hombres predicando el Evangelio, ahí hay hombres que donde quiera que van, quebrantan el corazón de personas. Y Lucas va a ser enfático, hermanos, en el libro de los Hechos así. Pero cuando estamos citando aquí a este joven Jesús, lo vemos, hermanos, en un lugar específicamente, y es buscando y aprendiendo más del Señor. Y también sacándole la sopa a estos cuates. ¿Qué tanto saben de Dios? ¿Es verdad que saben de Dios? ¿Es verdad que conocen a Dios? Llega la madre, llega José. ¿Y qué pasa? ¿Con dónde estaban? No sé a qué vinieron ustedes. Yo creo que vinieron a la fiesta, ¿no? Porque terminó la fiesta. ¿Y qué pasó? Terminó la fiesta, ¿no? ¿Qué? Se acabó la fiesta, ustedes siguen. Se acabó la fiesta y agarran los papás, ¿y qué se van? Se van. ¿A qué fueron los padres? Subieron a la fiesta, ¿no? ¿A qué subió Jesús? A aprender de Dios. ¿A qué vienes a la iglesia? A la comida, ¿no? A la fiesta, a la película, a reír, a cantar, a saltar. Y cuando termine lo que venías a buscar, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? Pero la idea, hermanos, al ver a Jesús es, yo subo a Jerusalén, porque allá donde yo vivo en Nazaret, no hay muchas personas que hablen de Dios. Y yo voy a ir a aprovechar cada tiempo, cada momento, para escuchar de Dios. Y dice, ¿y dónde voy a escuchar de Dios? En el templo. La fiesta de los panes era una fiesta que se había instituido y que se realizaba por mandamiento y decreto divino, ¿lo recuerdan? Cuando se inician estas fiestas y está terminando la fiesta, está terminando una cosecha y está empezando otra cosecha. Por eso es la fiesta de los panes, por eso es la fiesta importante. Se termina con una cosecha y se empieza con otra cosecha. Termina la de cebada y empieza la de trigo, termina la de trigo y empieza la de cebada. Y en ese transcurso se hace una fiesta, ¿no? Y dicen, no, es que es como ir a la fiesta de fulanito de tal o tal cual pueblo, ¿no? Ahí meten el pan, que meten esto, que los tamales, que hacen muchas cosas, ¿no? Termina la fiesta y cada quien para su casa. El papá y la mamá, cada año subíamos conforme a la tradición, conforme a lo que está estipulado, íbamos a la fiesta, nos gozábamos porque ahí venden pan de burro, pan de esto, pan de aquello, y nos regresábamos, ¿no? Pero lo importante era
¿A qué subía verdaderamente una persona que amaba al Señor? Si la fiesta fue instituida por Dios, lo importante sería buscar ¿qué? A Dios. Porque si lo importante fue que Dios instituyó a la iglesia neotestamentaria y a la iglesia cristiana para hacer crecer a sus hijos y que estos aprendieran más de su palabra, entonces ¿a qué voy a la iglesia? ¿Cuál es mi motivo más especial? ¿Cuál es mi deseo más enfático al estar en la iglesia? Es ir y aprender lo que Dios ha hecho y lo que Dios hace en la vida de los hombres. Para que yo el día de mañana lo pueda transmitir, lo pueda compartir y pueda dar batalla a todo aquel que me pida una explicación de lo que yo creo. Y por eso es importante la reunión, porque si la iglesia se establece, una iglesia se establece para darle oportunidad al Hijo de Dios, de tener la oportunidad de ir y aprender más en ese lugar. Puedes venir al culto de oración para poder aprender más a orar, para entender más a Dios, para escucharlo y para que te escuche a ti, para convivir, para entender y hablar con el hermano. Puedes venir al estudio del sábado para aprender más, conocer más y poder dar una explicación más detallada. Puedes venir el domingo para estar con tus hermanos, escuchar las bendiciones, la gracia, el llorar, el sufrir, para que tú sufras, te goces y llores con ellos. Y asimismo crecer en el conocimiento de Dios a través de la predicación de la palabra, de las alabanzas y las oraciones, porque ese es el fin del Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene como fin aprender y conocer más de Dios, de los negocios de su Padre. ¿Sí? Porque si quisiéramos, hermanos, que solamente fuera comida, pues pondríamos un comedor comunitario, ¿no? Si quisiéramos que solamente fuera el disfrute, pondríamos un restaurante. Pero esto es la iglesia de Dios. Y en la iglesia de Dios vamos a aprender de cada momento y de cada detalle. Y vamos a centrarnos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué me buscabas? Estaba atendiendo las cosas de mi Padre, estaba creciendo. Fíjense el versículo 52 que dice: y Jesús crecía, ¿qué? En sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, porque se dedicaba a una cosa. Cuando tenía la oportunidad de buscar y conocer de Dios, ¿qué hacía? Buscaba y conocía. Y él crecía. O sea, para los niños jóvenes que todavía van a desarrollarse un poquito, todavía no termina su ciclo de desarrollo, ocúpate en el Señor en todo el tiempo de tu vida y vas a también crecer, no solo en estatura, sino también en gracia y sabiduría. Si te dedicas a buscar a Dios de todo tu corazón, en los tiempos que tengas para buscar. Jesús tenía una vez al año la oportunidad de llegar al templo y de escuchar las pláticas, aunque fueran vanas, aunque fueran vacías, escuchar hablar de Dios a estos hombres y regresar a su pueblo y dedicarse a meditar y a crecer en el conocimiento de Dios. Y dice él que creció en estatura, en sabiduría y en gracia, porque tenía y aprovechaba cada oportunidad para conocer de Dios al máximo, porque era su trabajo, iba a ser su vida. Su vida era la de predicar, su vida era la de testificar, su vida era la de entregarse a sí mismo por nosotros en la cruz del Calvario. Tenía que ser lleno del Señor y entender. Él tenía esta vida para testificar, para hablar del Señor y para crecer del Señor. ¿Y para qué tenemos nosotros nuestra vida en Cristo? Para lo mismo. Testificar, compartir y hablar del Señor. ¿Y de qué nos llenamos? Nos llenamos del Piñero de la Cuenca, ¿no? Nos llenamos de novelas, nos llenamos de todo menos
de Dios. De todo menos de Dios. Y no tenemos la capacidad ni la oportunidad de realizar durante nuestra vida para lo que fuimos salvados, que es testificar, compartir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué gastamos, desperdiciamos y no nos importa los tiempos de bendición que Dios nos da para poder conocerle y aprender de Él? Nosotros tenemos que entender, cada momento es importante para conocer y aprender de Dios. ¿Por qué me buscas? ¿No sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Oye, fuimos el domingo a tu casa a buscarte. No les he dicho todavía, ¿no? Y tengo 25 años de amistad con ellos. Y no les he dicho que los domingos voy a la iglesia. Oye, te fuimos a esto y te hablamos. Es que los domingos apago el teléfono. Ah, descansas un poco más, no, voy a la iglesia. Ah, fíjate tú. Tantos años de conocerte y no sabíamos, ¿no? Es que no tenía teléfono durante tantos años. No te dabas cuenta de que eso. ¿Cuánto tiempo pasa para que la gente sepa? Estamos ocupados en este día, hermanos. Y bien ocupados. Porque si, hermanos, si en la escuela sacamos 6, 5, 7, 8, que no son malos, en una clase donde está una maestra todos los días diciéndonos 2 por 2, y la historia de México, y la historia de fulanito, y la historia de menganito, ¿sí? Y aún así vamos bajos, imagínense cómo andamos en el conocimiento de Dios y nada más venimos una sola vez a la semana. Si el niño va todos los días a la escuela y todos los días le decimos que es un burro, ¿no? ¿Sí o no? El chamaco va todos los días a la escuela y todo el día de la escuela le cargamos la mano. ¿Sí? Imagínense, ¿qué les digo a los niños que vienen una vez a la semana a la iglesia? O a los hermanos, les paso a hacer un examen de conocimiento bíblico, de historia de Dios. ¿Cómo les voy a decir? Están bien burros, ¿no? Tendría que tener un montón de orejas y ponerle en la esquina, más esquinas, hermano. Ah, bueno. Se la hermana que ella no te le haga el examen. Dense cuenta, hermanos, como decían hace un rato, si el hombre tiene oportunidad de vivir, aprenda a aprovechar las oportunidades que tiene para conocer y escuchar de Dios. Porque es necesario que los hijos de Dios estén ocupados en los negocios de su Padre. Es necesario que eso hagamos todos los días. Si tenemos oportunidad de ir y de aprender más, vamos. Si tenemos oportunidad de hacer y aprender más, hagámoslo. Porque de verdad, si una persona, hermanos, que asiste regularmente a una escuela no aprende muy bien, imagínense nosotros como creyentes, si solamente nos reunimos una vez por semana, ¿cómo estamos? ¿Sí? Decíamos el martes en el servicio, hermanos, en el pasaje de la Biblia, donde la Biblia nos dice que el hombre se afila con otro hombre. ¿Cuánto filo tenemos? ¿Dónde nos sacamos filo los domingos? Ni un ratito, ¿no? Porque hay hermanos que a lo mejor pues tienen que salir y se tienen que ir y ya ni afilaron, ¿no? Pasa el cuchillito por el frente. Dice que hierro con hierro se afilan, se agusan, y el hombre con el hombre se afila y se hace más conocedor de Dios, más hermano, más hombre dedicado al Señor. Necesitamos de nosotros para conocer y aprender más del Señor. Pero si no estamos, imagínense cómo estamos, hermanos. Dijeran aquellos que trabajan en el monte,
machete ni siquiera despalmado está, ¿no? ¿Dónde está? Sin filo. Imagínate, le queremos dar un machetazo a alguien y le vamos a pegar, le vamos a dejar un moretón en vez de cortarle el resto. ¿Sí? ¿Quién es tu Dios? Mi Dios es... Permíteme, ahorita le hablo al hermano Carlos. Bueno, ¿quién es mi Dios? Es que el testigo de Jehová que me anda molestando. Pásamelo. ¿Y tú qué crees de Dios? Y ahí va. Hermano, te tienes que un mormón nos vino a visitar. ¿Qué te tengo que decir? Lo tengo en la sala tomando café. ¿Qué les digo? ¿Se pueden entrar o se tienen que ir? O les doy más café, o les lo doy descafeinado o cafeína para que se vayan. ¿Qué hacemos, hermano? ¿Puedo tomar estudios con él una vez a la semana? ¿Cómo es eso? Pero Lucas es específico, hermanos, al citar el conocimiento de este joven, al ir creciendo y desarrollándose. No puede ser que nosotros no entendamos que si la oportunidad que tenemos de ser hijos de Dios nos la brinda el conocimiento de aprender más del Señor, para que el día de mañana podamos ser usados, hermanos, y compartir el Evangelio. Desaprovechemos cada instante que Dios nos da para aprender. Jesús necesitaba conocer más, claro, aprender más de los hombres, de cuánto creían, qué conocían, qué hablaban, porque el día de mañana, cuando predicó, les dio una arrastrada. Y no le podían decir, tú no lo dijiste, yo desde niño vengo aquí y te escucho hablar eso. Y decía, ustedes fariseos hipócritas, dicen que conocen a Dios, que Abraham, que fulanito, que menganito, y que les decían, no conocen a nadie, porque si lo conocieran me conocerían a mí. Yo soy el pan de vida. Ustedes dicen que Moisés, que el maná, no saben nada. Se los dijo, o sea, primero los escuchó, y cuando inició su ministerio, les empezó a decir lo que realmente hablaban. ¿Y qué hablaban? Nada. Y lo mismo sucede con nosotros. En el libro de Eclesiastés, hermanos, dice la palabra de Dios, ¿cómo pues? O sea, ¿cómo es posible que una nube derrame agua sobre la tierra si la nube no está cargada? ¿Cómo? No se puede. No se puede. ¿Sí? Una nube tiene que cargarse de agua para después, ¿qué? Caer sobre las personas. Nosotros, hermanos, chipi, nada más, chupaste, mójalo. Ni siquiera, hermano, ni me salen las palabras para escupirlo, no sé, nada, nada. No puedo derramar la abundancia de la gracia de Dios, de sus bendiciones, de la obra grandiosa, generosa y misericordiosa. Es más, no les puedo decir a los testigos del Jehová que se van a ir al infierno porque no sé si existen. Les voy a ser convencido por ellos también. ¿Qué pasa con nosotros? Porque si hay la oportunidad de crecer en el conocimiento y gracia, estatura, sabiduría con Dios, es aprovechar al máximo, porque el día de mañana lo vamos a tener que decir, lo vamos a tener que enseñar, lo vamos a tener que compartir. Hermanos, aprovechemos cada momento de nuestra vida para estar en los negocios de nuestro Padre. Allí es donde debe estar el Hijo de Dios, atendiendo los negocios de su Padre. Y como negocios no nos referimos a asuntos económicos, como negocios decimos a lo relacionado con el Señor, a su conocimiento, al desarrollo, a lo que ha hecho y mostrado al mundo. ¿Qué tanto sé del Señor? ¿Qué tanto estoy aprendiendo? ¿Qué tanto estoy conociendo de Él? Mis respuestas asombran a los demás porque se dan cuenta de que no tuve conocimientos de niño, de que no fui a la mejor universidad, se dan cuenta de que tengo habilidad para hablarles del amor de Dios, o se dan cuenta de que ignoro por completo lo que yo soy verdaderamente.
En los negocios del Padre es necesario que los hijos se ocupen. Porque si crecemos en estatura, bueno, ya algunos ya nos vamos a crecer un poquito más de estatura, pero si crecemos en sabiduría y gracia, vamos a poder compartir el grande amor con que Cristo nos amó a nosotros también. Y dejaremos, hermanos, con el ojo cuadrado o perplejos a cualquier persona que venga y nos pida, hermanos, y nos diga: ¿quién es tu Jesús? ¿Quién es tu Señor? ¿Por qué tanto a la iglesia, la iglesia, la iglesia? Sí, por esto, por esto, por esto y por esto. No te vuelvo a preguntar nada. Claro, pero como no les decimos nada de tal, si tuviéramos conocimiento, si nos ocupáramos de los negocios de nuestro Padre, el conocimiento sería otro, nuestra vida sería otra y nuestras palabras serían otras y serían siempre para la gloria de Dios. Pero como estamos ocupados en fiestas, como estamos ocupados en bares y cantinas, como estamos ocupados en todo menos en Cristo, nuestro conocimiento se reduce. Se reduce, se reduce, se reduce. Y yo cuando me preguntaban a mí y me decían: oye, Carlos, ¿por qué no te cortas el pelo? Yo: es que Jesús también lo traía largo, pero era mi ignorancia. Hasta que empecé a beber, a tomar, y el conocimiento de Dios llegó a mi vida, de que es que estaba tan ocupado en mi pelo que no podía ocuparme en los negocios de mi Padre. Y ahora no me interesa traer mi pelo, ni me interesa traer ninguna mano, ¿no? ¿Por qué? Porque los negocios de mi Padre son mi prioridad. Porque los negocios de mi Padre son los que mantienen mi vida adelante, son los que van a mantener mi vida, la vida de mi familia, mi economía, mi salud y mi vida siempre bien. Los negocios de mi Padre. Porque si tengo enfermedad, estoy contento, agradecido y orando a Dios para que esta pase. Si no tengo dinero, estoy contento, agradecido y orando a Dios para que esto pase. Porque el conocer de Dios es mi prioridad. Pero como a veces me encasillo y me busco a mí mismo y mis negocios, mis problemas son míos y me encasillo en buscar la solución a ellos, dejo de ver a Dios y dejo de encontrarlo y dejo de conocerle y dejo que todo esto pase por encima de mí. Bueno, en los negocios del Padre es necesario que los hijos estén. ¿Para qué? Para que el día de mañana podamos salir. Yo no me ocupo más de mí, de mi persona, de lo que yo soy, de lo que a mí me gusta. Me ocupo de los negocios de mi Padre, porque Él sabe de qué cosas tengo necesidad. Es como decir, Él sabe cuáles son mis gustos. Y Él me va a dar lo que yo necesite. Porque yo me ocupé de los negocios de mi Padre, Él se ocupa de mis negocios, de mis asuntos, de mis problemas, porque yo primero me estoy ocupando de Él, de lo que Él es, de la prioridad de mi vida. Y Él siempre se ocupará de mí porque lo ha prometido. Él sabe de qué cosas tengo necesidad y Él sabe cuándo han de venir a mi vida. Pero necesito desocuparme un ratito de mí mismo y decir: ¿qué es lo que tú quieres, Padre, para mi vida? Y leíamos el Salmo, el proverbio de la hermana, y decía: el perezoso siempre sueña, ¿no? Y quiere hacer. ¿Tú sabes por qué no puede hacer? Porque es negligente, que no ocupa su tiempo ni nada en lo que verdaderamente debe ocupar. Yo quiero ser presidente de la República. Bendito sea Dios, mijo. ¿Y qué estudias? Nada, ¿de qué de estudiar? Bueno, si vas, más o menos vas por el camino, no te preocupes, pero la ley exige que el presidente de la República además tiene que tener una licenciatura o una maestría. Entonces, que la hayas comprado, pero que se vea de menos que estudiaste. ¿No? Pero de repente que digas que quieres ser el presidente de una corporación y pues nomás no, ni estudias ni haces nada, y ¿sabes qué? No lo vas a lograr.
Y lo mismo es en el asunto, en este asunto del conocimiento de Dios. Si tú te ocupas mucho de tu propia vida, vas a descuidar los negocios del Padre. Si tú descuidas los negocios del Padre, llegará el momento en que tú tengas tantas cosas por hacer para ti, que ya no tengas tiempo de hacer cosas para ti. Es que voy a hacer esto, es que voy a hacer aquello. Va a llegar el momento en que vas a traer, hermanos, de todo menos a Dios en tu corazón. Así es. Jóvenes cristianos, jóvenes supuestamente creyentes, ocupados en ellos mismos, en sus bodas, en sus negocios, que ya pierden de vista a Dios. ¿Sí? Y de repente dices, hijo, la mamá preocupada, ¿no? Hijo, estás pareciendo un poquito más a Michael Jackson y menos a Jesucristo. Tu pelito parece más como de Justin Bieber que de Pablo, el apóstol. Me estás preocupando, ¿sí? Porque te estás preocupando tanto por ti mismo que estás dejando de escuchar al que te salvó y te amó en la cruz del Calvario. Ustedes se van a dar cuenta si tienen hijos, si tienen alguna persona cercana que se ocupa de sí mismo de tal manera que brilla más la persona de la cual es fan que Jesucristo, que dio su vida por él en la cruz del Calvario. Por eso ya no me ocupo de mi cabello, ya no me ocupo de mis gustos, porque estoy ocupado en el conocimiento del Señor. Se atraviesa el chocolate, se atraviesa el fútbol americano, pero no tengo ninguna angustia, hermano. Puedo no verlo hoy, puedo no comer chocolate hoy, no tengo ningún problema, porque sé que mi gusto es atendido por el Señor. Y Él un día me dejará ver un partido, o no me lo dejará ver. Para eso están los lunes por la noche, para que empiece la temporada. Los domingos no me ocupo porque los lunes también no pasa. No es el problema, ¿no? Hoy es el Super Bowl, ¿no? Hermano, Dios, no tengo ninguna angustia, una porque no es mi equipo el que va a jugar. Que hasta de eso me libra el Señor, ¿no? Porque no puso al equipo bajo en mi lugar, no tengo ninguna angustia, no me ocupo, no traigo ninguna playera abajo. El Señor no me quita la angustia de estar esperando el momento para alabarle y glorificar. ¿Sí? Me dio la oportunidad de leerle, de conocerle, de estudiar en las noches, de aprender más de Él. Hermanos, gente que se ocupa en sus propios negocios, tarde o temprano, hermanos, se empieza a parecer a su negocio y deja de verse como el Señor Jesucristo. Los jóvenes se ocupan tanto en sus vidas, tanto en sus gustos, en sus deseos, que empieza a desaparecer la gracia de Dios de su vida. Yo decía, qué terrible me veía, hermanos, cuando me subía al camión o al metro, y la gente se hacía a un lado y se quitaba. Decía, yo no estoy rogando a nadie. ¿Por qué se hace para allá? Gente loca, gente mala. Pero después, hermanos, de ver tanto tiempo al Señor, y recordarme en el espejo, si hasta yo me hubiera quitado al lado. Pero es porque yo estaba ocupado tanto en mí, en mis gustos y en mis deseos, que terminé pareciendo un vago, un ladrón, una persona que hacía mal. Decía, yo ahora entiendo que esa gente no estaba mal, esa gente tenía una visión clara, a lo mejor para lo que ellos era bueno, para lo que ellos era malo,
A pesar de que yo no le robaba, tenía toda la pinta de ladrón, de drogadicto, de malo. Y yo decía, es que no conocen de moda, no saben, no, que no entendía. Que yo no estaba ocupado en el Señor, que esas personas no necesitaban cambiar, el que necesitaba cambiar era yo. Pero nunca lo hubiera hecho, hermanos, si Jesucristo no lo hubiera hecho por mí. Y eso me da a mí el pie, hermanos, a entender con cuánto afán nos ocupamos en nosotros mismos que terminamos pareciéndonos más a nuestros artistas, a nuestras modas, todo lo que no queremos, en vez de parecernos al Señor Jesucristo. Porque nos ocupamos más de nuestros propios negocios que de los negocios de nuestro Padre. Porque estamos más preocupados por ir a un concierto que por ir a la iglesia. Estamos más preocupados por irnos con los cuates que por ir a la iglesia. Estamos más preocupados haciendo otras cosas que asistiendo a la iglesia y leyendo la palabra del Señor. Es necesario que el Hijo de Dios esté ocupado en los negocios de su Padre, porque es la única manera de crecer en sabiduría, en gracia, para con Dios y para con los hombres. Ayúdame a hallar gracia delante de los hombres, oh Dios, para que mi trabajo sea reconocido, para que mi vida sea reconocida. Pero si tú no tienes las ganas de que alguien te reconozca y te proporcionas a ti mismo un mal reconocimiento, los demás no van a reconocer nada, porque no estarás creciendo en la gracia del Señor. Solo el conocimiento, la gracia y el conocimiento de Dios hacen que el Hijo de Dios, a donde quiera que esté, brille, sea reconocido en sus labores, en su trabajo y en todo lo que Él es. No me imagino a mí dando clases en secundaria, en preparatoria, en primaria, con mi cabello largo. Todavía sintiéndome orgulloso, motivando a otro niño que el día de mañana lo haga. No lo sé. Lo único que sé hoy es que Dios me rescató y puso prioridades en mi vida. Y esas prioridades son los negocios de mi Padre. Esa es la prioridad del Hijo de Dios. ¿Quieres ser ejemplo? Ocúpate de los negocios de tu Padre. Y verás que tu vida comienza a cambiar. Tus gustos y preferencias comienzan a cambiar. Y Dios se empieza a ocupar de tus gustos, de tus deseos, de tus necesidades. Y las va a suplir. Y las va a dar de maneras hermosas. Pero es necesario que el Hijo de Dios se ocupe de los negocios de su Padre. Es lo que Dios nos permite ver, hermanos. Lo que Dios permite a través de la historia de Lucas en este discipulado hacia Teófilo. Es necesario ocuparnos de la gracia y la bondad de Dios en esto. Ocupemos el tiempo para buscar a Dios y darle gloria. Terminemos pareciéndonos más a nuestro Señor Jesucristo antes de que Él venga o de que nosotros vayamos. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos? Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo.